El ataque a las Torres Gemelas marcó el inicio del siglo XXI. Fue un día de elecciones, fiesta democrática de la ciudad de Nueva York. Como todos los días, mi día ya estaba planeado. Tendría que prepararme para enviar informes cada 20 minutos y hablar del candidato más opcionado a ser alcalde de la Gran Manzana. Y además representante de nuestra comunidad que cada día toma más fuerza y está obligando a los gringos a que hablen castellano. Contento y satisfecho. Después de haber entrevistado al candidato Ferrer, de hacerle las tradicionales preguntas, las de cajón, pues el caudillo de descendencia puertorriqueña ya había sufragado en Riverdale, sector exclusivo del noroccidente del Bronx. Como es lógico, el dial de nuestra emisora no se mueve del receptor que tiene la camioneta. Y escuchamos la cortina Último Minuto. Información de último minuto. Y Pedro Vizcaíno lee unas pocas líneas dándole cambio a Eduardo Cisternas, quien informa que un avión se había estrellado contra una de las Torres Gemelas, insignia de la gran metrópoli. Mi reacción e instinto de periodista fue decirle a José Pinto, mi conductor y mano derecha, vuele. Minutos más tarde, Evans, el jefe de reacción, en su tradicional nerviosismo llamó a decirnos que nos fuéramos para el Bajo Manhattan, pero ya estábamos en camino. Cuando en unos lustros los estudiantes abran los libros de historia, los capítulos del siglo XXI comenzarán todos por la misma fecha, el 11 de septiembre del año 2001, cuando cayeron las Torres Gemelas y quedó semidestruido el Pentágono, símbolo del poderío de Estados Unidos. Poco antes de las 9 de la mañana, hora de la costa oriental de los Estados Unidos, 4 aviones fueron secuestrados y 3 de ellos se convirtieron en misiles en manos de terroristas suicidas que lanzaron uno contra el Pentágono, el alto mando estadounidense, y 2 contra el centro neurálgico financiero del país, el World Trade Center, centro de comercio mundial. El cuarto aparato no llegó al objetivo de los terroristas. Quizás era la Casa Blanca o el Capitolio, centros políticos de Estados Unidos, y se estrelló en una zona rural de Pensilvania. El aterrador resultado en vidas humanas que en un principio se creyeron eran más de 6.000, aunque luego se situaron en algo más de 3.000. Golpeó el corazón de Occidente, como también lo hicieron las imágenes de las Torres Gemelas desmoronándose como un castillo de naipes. La gente histérica, todo el mundo gritaba, nos fuimos por las escaleras de emergencia. Hemos entrado en el tercer milenio a través de la puerta de fuego, afirmó el secretario general de la ONU, Kofi Annan. Vamos a responder. Cuando paradójicamente pronunciaba en Oslo un discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado este año. Esa metafórica puerta de Annan fue situada certeramente por un escritor en el doble del tótem de las Torres Gemelas, y en ella se cruzó el 11 de septiembre de la opulencia de Occidente a la barbarie humana. Juro por Dios, por Alá, que América no descansará. La guerra no se hizo esperar, y el mismo día del atentado, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, calificó la acción de un acto de guerra, lo que originó el primer conflicto bélico del siglo XXI, la guerra contra el terrorismo. Puede que en Afganistán puedan seguir escondiéndose los terroristas. La inseguridad de Occidente se convirtió en una demostración de fuerza que llevó al país más poderoso de la Tierra, Estados Unidos y sus aliados, a emprender una guerra con el más pobre, Afganistán, donde se supone opera la red terrorista que planeó el ataque. El gobierno de nuestro país rechaza y condena con toda energía los ataques cometidos contra las mencionadas instalaciones y expresa sus más sinceras condolencias. Esa red, Al-Qaeda, la base dirigida por el saudí Osama Bin Laden, que pasó de aliado de Estados Unidos y guerrero por la paz en los años de 1980 tras la invasión de la Unión Soviética en Afganistán, a terrorista de los años 1990, cuando declaró la Guerra Santa contra Occidente. Bueno, recientemente con Osama Bin Laden, es el que nos mandó la cinta. El 11 de septiembre cambió así la vida en muchos puntos del planeta, pero el capítulo abierto en los libros de la historia aún se escribe y es muy pronto para saber cuándo cerrará, aunque no parece probable que lo haga antes de que Occidente vuelva a sentirse seguro. Ahora estamos un país, no somos un gobierno de 2 partidos. Apoyamos nuestro presidente, apoyamos nuestros líderes, tanto los republicanos como los democráticos. El 11 de septiembre, los terroristas no solo destruyeron 2 símbolos evidentes del poderío estadounidense, las Torres Gemelas y el Pentágono,
sino que quebrantaron la tranquilidad a lo que los ciudadanos de este país estaban acostumbrados. Creo que están diciendo algo sobre el World Trade Center. No creo que pueda salir de esta, pero te quiero mucho. Antes de los atentados, Estados Unidos era un territorio casi virgen en materia de terrorismo internacional. Desde entonces, los estadounidenses se sienten vulnerables, saben que no son intocables y conocen mejor de lo que se quisiera lo que significa la palabra miedo. Y probablemente Bin Laden no llegue nunca a saber hasta qué punto esta acción suicida, en la que 19 terroristas sembraron la muerte y destrucción, Nueva York y Washington, han afectado la vida cotidiana en los Estados Unidos. Más de 3.000 muertos, miles de familias destrozadas y un todavía incierto. Alcanza de impacto económico no solo algunas de las consecuencias inmediatas de estos atentados que por su magnitud todo el mundo comparó de inmediato con el ataque japonés a la bahía hawaiana de Pearl Harbor en 1941. ¿Seguridad o no? Lo cierto es que el 11 de septiembre se ha convertido en un hito que, como ciertos acontecimientos históricos, marcan un antes y un después. No falta quienes insistan en que aquel martes maldito marcó el nacimiento del siglo XXI. Para combatir esta sensación de impotencia, Estados Unidos adoptó el lema "Unidos prevaleceremos" y cerró filas en torno a George W. Bush, un presidente que hasta en ese entonces, al menos la mitad del país no tenía la menor confianza. De la noche a la mañana se convirtió en todo un líder. Su popularidad se colocó en niveles más altos y por razón de tristes circunstancias, el Congreso y la Casa Blanca iniciaron una etapa de colaboración política que no se hubiera logrado de ninguna otra manera. Ahora en la guerra, Estados Unidos ha revivido los tribunales militares para extranjeros acusados de terrorismo. Permite las detenciones preventivas. Hay más de 600 encarcelados y da pie al gobierno a interrogar a cientos de ciudadanos que por razón de raza, religión o procedencia resultan sospechosos. Esas medidas que provocan inmediatas protestas de activistas y grupos de derechos civiles han sido sin embargo recibidas con resignación e incluso agrado para la mayoría de ciudadanos que, según la última encuesta de Gallup al respecto, todavía cree que una porción del 25% que Bush y Ashcroft no han hecho todo lo necesario para proteger al país. Un 60% adicional piensa que lo que han hecho está bien y solo un 15% restante considera, con mayor o menor vehemencia, que los cambios que experimenta Estados Unidos son propios de una dictadura. Pero los estadounidenses llevan 3 meses viviendo un infierno de miedo y angustia. Y por lo que se ve, cualquier precio es pequeño para salir de él. Las Torres Gemelas de Nueva York, uno de los símbolos más conocidos de la Gran Manzana, se han derrumbado tras sufrir el impacto de aviones y fueron construidas en 1973. Ese año, el arquitecto Minoru Yamasaki colocó la última pieza de ese gigante que estaba considerado como de los terceros rascacielos del planeta, con una altura de 410 metros y 110 plantas. Solo el edificio Sears de Chicago, con una planta, se eleva a 442 metros del suelo, y las torres de Kuala Lumpur en Malasia, 452 metros, superaban al coloso de Manhattan. En su más de 1.200.000 metros cuadrados trabajaban diariamente 55.000 empleados, 60 firmas y 150.000 visitantes embarcaban en sus ascensores ultrarrápidos para contemplar las espectaculares vistas de la ciudad, y además tenía unas 43.600 ventanas. Hace tan solo unos meses, los 2 edificios propiedad de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey habían pasado a manos privadas, en lo que se consideró la operación inmobiliaria más importante de la ciudad y una de las más importantes de los Estados Unidos. Sus nuevos propietarios, Silverstein Properties Inc. y Westfield American, tenían grandes planes. Para su flamante adquisición habían proyectado la construcción de apartamentos en el Alto Standing. De acuerdo a una vigencia de 99 años, supuso un desembolso de $3.200 millones. Desde el atentado de 1993, cuando un grupo integrista islámico mató a 6 personas y dejó a 1.500 heridos, los sistemas de seguridad del edificio fueron reforzados vigorosamente. Para ingresar a los ascensores de las torres era necesario un permiso especial. Todos los visitantes tenían que pasar un control, que incluía una fotografía y sus nombres comprobados en un terminal conectado con el FBI.
En el garaje subterráneo también se extremaron las medidas de seguridad. Detectores de explosivos y metales y un sistema que comprueba el peso de vehículos y de su contenido. En caso de que este fuera excesivo, se disparaban las alarmas. Todo era un caos. Policías, bomberos, cuerpos de socorristas. Todos corrían en diferentes direcciones. Observé unos bomberos que se dirigían al edificio. Me acerqué para tratar de conseguir alguna información, algún dato. Quería un sonido que me explicara lo que sucedió. Pude darme cuenta por sus nombres en la escarapela que eran hispanos. Y entonces le pregunté a uno de ellos, medio gordito y de mediana estatura, en la lengua de Cervantes, que qué pasaba. Él me contesta con su acento castizo del Caribe, que también acababa de llegar. Acabamos de llegar ahora, no se sabe. Observé cómo bajaban de un carro sedán unas botellas de oxígeno. Después de haber podido ver lo que estaba sucediendo, fui en busca de un teléfono público. El único que encontré no funcionaba. Entré a un edificio, creo que es de apartamentos. Ahí solicité que me prestaran un aparato para poder llamar a mi emisora. Finalmente logré comunicarme. Pude transmitir lo que estaba sucediendo. Aproximadamente los últimos 50 pisos está abrazada totalmente por las llamas y el humo es intenso. La segunda torre, aproximadamente los últimos 20 pisos, está envuelto en Salí llamas. del inmueble y giré a la derecha. Seguí hacia el norte para acercarme al edificio más cercano, la torre que visitaban los turistas. Un policía me dijo, está en zona congelada, es decir, está restringida. Cambié de acera y me fui al costado occidental para estar más cerca de las torres en llamas. Me encontré a un hombre vestido de blanco, me acerqué a él y lo primero que hice fue preguntarle si hablaba castellano. Me respondió que sí. Acto seguido lo entrevisté. Mi nombre es Pedro Arevalo. Fueron 2 aeroplanos comerciales. Uno se estrelló de este lado y el otro se estrelló del otro building. Hasta ahora he visto saltar mucha gente de allá arriba del building número 2. Y en este momento hay 2 personas. Terminada la gestión, sentimos un ruido espantoso. Sentí que la tierra rugía. Mi vista se dirigió al firmamento y observé que la mole se desintegraba, que todo se caía. Nunca, creo yo, había corrido tanto. El hombre de blanco me llevaba una ventaja. Estaba a pocos pasos. Un policía también estaba delante y al lado de él, el hombre de los bomberos. Debo confesar que lo que a mí me sucedió solo lo he visto en películas. Creo que yo corría más rápido, eso sí, sin dejar mi fusil, mi grabadora y mi micrófono. Pero sentí que mi cuerpo ya era casi cobijado por una inmensa masa de escombros. También sentí que la inmensa nube de polvo ya envolvía mis pies. El agente de seguridad pública nos gritó al suelo, y vi cómo se refugiaba debajo de una camioneta. El hombre de blanco se tiró al lado de la gente, yo lo seguí con el bombero. En fracción de segundos todo ahí era oscuro, no se veía nada. Solo sé que nunca en mi vida había visto algo más negro que la nube que nos cobijó. Se me hizo eterno el tiempo que transcurría. El policía me hablaba. Hey, down, boys. You okay? Everybody's all right. You okay? Yeah, I'm okay. What's your name? Hernando, I'm a reporter. Me preguntó por mi nombre. Yo le respondí, Hernando, yo soy reportero. Mi grabadora estaba prendida, estaba grabando. Me di cuenta porque en medio de la penumbra, a medida que medio aclaraba, pude ver la luz roja prendida. Así como lloré con el brazo de la china del Canal 11, así como también lo hice en la emisora cuando mis compañeros me vieron con los ojos de asombro al verme todo cubierto de cenizas blancas, de igual manera sigo llorando. Muy bien, retornamos acá a Nueva York, Noticias 1380, nos encontramos precisamente con nuestro compañero reportero Hernando Reyes. Nosotros anteriormente le habíamos dicho que estábamos preocupados porque no sabíamos de Hernando. La última vez que envió su último reportaje lo hizo de debajo de un automóvil protegiéndose de lo que había sido el derrumbe de la segunda torre gemela en Manhattan. Hernando, damos gracias a Dios porque hoy estás al lado nuestro. Cuéntanos cómo sucedió porque tuviste muy de cerca la muerte. Yo de antemano quiero presentarle disculpas a todos los oyentes porque estas lágrimas son de nervios, de mi estado de choque posterior, no sé, porque mientras estuve allá no me pasó nada, pero cuando empecé a ver a mi gente, a mis compañeros reporteros, allá del Canal 11, pues no sé, me dio esto que tengo en este momento, por lo cual le presento disculpas a ustedes también, compañeros. Creo que por mucho tiempo seguiré llorando.
por los miles de inocentes que dejaron su vida sin tener la culpa de las diferencias religiosas, raciales y políticas que la humanidad mantiene. Solo sé decir que cuando me levanté dentro de los escombros, gracias a Dios, regresé a la vida. También comprendí que no somos nada, y sí podemos perder el derecho a vivir en cualquier momento y donde menos lo imaginamos. Hernando Reyes, Noticias 1380.